Cardiología es una cátedra que casi la podemos inventar, casi la podemos crear. Si no existiese, lo pudiésemos crear ahora. Pudiéramos sentarnos a pensar qué es la cardiología y qué pretende estudiar, y podríamos llegar fácilmente a determinar y a construir los bloques que nos crean esta cátedra, que nos crean esta manera de pensar y esta forma de abordar esta especialidad. Sabiendo abordar cardiología, realmente puedo abordar cualquier materia de la medicina interna, porque la ventaja que tiene cardiología es que es accesible a todos nuestros sentidos. La podemos auscultar, la podemos palpar, la podemos tocar, la podemos medir. Y entonces es probablemente la especialidad que más se acerca, que está más próxima a este nuevo concepto de medicina basada en la evidencia. Siempre se ha intentado que la medicina se fundamente en evidencia, pero nunca como ahora se logró que esa evidencia fuera real. ¿Alguien ha estado en clase conmigo antes? No. Bien. Antes solía enfocarme solamente en esto, medicina basada en la evidencia, y crear la estructura para que puedan abordar cualquier materia. Hoy voy a cambiar muchas cosas en este año. En este año vamos a empezar con cardiología y allí vamos a probar cómo es que busco la evidencia y cómo puedo probar que lo que afirmo o la pregunta que me estoy haciendo tenga respuestas que se fundamenten claramente en evidencias científicas. Ya no vamos a hablar de esa teoría, vamos a la práctica y viendo los casos y viendo la misma materia y suscitándose los problemas, daremos respuesta a esas preguntas científicas y cómo construimos la pregunta para poder tener una respuesta que realmente sea científica. El siguiente paso que vamos a dar es, vamos a construir una especialidad desde la misma evidencia, es decir, desde su misma mensuración. Uno de los aspectos diagnósticos que tiene la cardiología es la ecocardiografía, es el ultrasonido. Nosotros vamos a estudiar ahora la cardiología desde el ultrasonido, no al revés. Vamos a estudiar cardiología para ver cómo le aplicamos el ultrasonido. Vamos a verlo desde allá. Y así aprendemos a buscar un poco más cercanamente esa evidencia. Vamos a ver algunos de los fundamentos de este instrumento importante del siglo XXI. Pero empecemos con un ejemplo de lo que esto va a hacer. Lo que vamos a hacer es siempre estudiar casos clínicos y sobre esos casos clínicos buscar la respuesta. Empecemos con este ejemplo. ¿Se alcanza a ver? Podemos apagar esa luz de arriba un momento. No se ve el primer renglón, pero dice historia del paciente. Hay algunas cosas que las tengo en texto. Es muy importante que ustedes hablen inglés. La mayor parte de cosas que yo les voy a presentar en este módulo corresponden al curso más reciente del colegio, a uno de los cursos más recientes del Colegio Americano de Cardiología. Por lo tanto, la mayor parte de eso va a estar en inglés. Algunas de estas cosas las he puesto deliberadamente en pantalla y les voy a pedir a ustedes que me lean ese texto. Bien, aquí tenemos un paciente de 62 años con historia de hipertensión que es referido para hacerse un ecocardiograma. Allí ustedes ya tienen, solo por esa parte, tienen una pregunta científica. ¿Y qué tanto le voy a creer al eco? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita saber para que un método diagnóstico tenga su confianza? Pregúnteme, ¿qué quisiera saber? Pero pregunta científica. Muy bien.
sensibilidad y especificidad es lo primero que pregunto en un método diagnóstico. En un método terapéutico es otra cosa, pregunto otras cosas, pero aquí sí voy a empezar con sensibilidad, especificidad. Y a partir de sensibilidad y especificidad entran otras cosas. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué tan poco puede ser esa prueba para diagnosticar qué tan eficiente puede ser la prueba para poder diagnosticar? Bueno, eso es una mención de su cualidad, pero sensibilidad y especificidad es una... Probabilidad, entonces necesito un número, ¿verdad? Necesito un porcentaje. Y no de enfermos. Necesito saber en 100 personas que tienen determinada patología, y yo voy a aplicar ese método diagnóstico, de 100 que yo sé que están enfermos, ¿en cuántos voy a hacer diagnóstico? Entonces, si tuviéramos en una sala del hospital donde tenemos 100 cardiópatas y yo aplico un método diagnóstico solo para que me diga si hay o no hay una cardiopatía, una sensibilidad alta es 90%. Pero eso significa que hay 10 enfermos en quienes no voy a poder hacer diagnóstico con ese método. 90% de sensibilidad significa que hay 10 que se quedan sin diagnóstico. Y la especificidad es sí. No, no. Especificidad es en 100 personas sanas. Por ejemplo, en este grupo de estudiantes que están aquí, yo sé que no tienen ninguna cardiopatía y hago un examen y si esa especificidad es alta, por ejemplo, 80%, significa que en 20 de ustedes el examen me va a salir positivo, como si estuvieran enfermos. 20. Esto es tremendamente importante, ¿verdad? Esa especificidad de 80% es bien alta cuando yo estoy examinando enfermos. Pero cuando estoy examinando gente sana, ese 20% que sí me salen con enfermedad es a su vez muy alto. Ahora hay métodos de combinar para combinar sensibilidad y especificidad, o para estudiar a partir de eso valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Ya lo veremos en el desarrollo de las clases, el uso de las tablas binarias. Si estudiaron sensibilidad y especificidad y estudiaron tablas binarias, les recomendaría que repasen eso, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y que también estudien índice de confianza para nosotros usarlo en nuestros casos. Bien, porque no basta entonces que yo les diga el ecocardiograma para este caso tiene tal sensibilidad y tal especificidad. No, eso es el método, pero ¿y en mi paciente? Porque el método se aplica a una población, pero yo estoy viendo a un paciente. Si me sale positivo o negativo, tengo que saber cuáles son las probabilidades que de verdad mi paciente tenga esa enfermedad o no la tenga. Yo tengo ya que aplicarlo al paciente, pero tengo que empezar con sensibilidad y especificidad. Bien, yo sé eso y entonces con confianza lo mando a este paciente a hacerse un eco. La hipertensión arterial empezó 3 días antes de la admisión, empezó 3 meses antes de la admisión, pero su historia tiene 7 años y toma un diurético, hidroclorotiazida. Tiene 62 años, hombre, 160-80 de presión,
72 latidos por minuto, no hay distensión yugular, el impulso apical está normal. Usualmente ustedes van a ver en las historias clínicas que dicen está en su sitio, no está desplazado o is not displaced. Pero eso no es suficiente. Necesitamos calificar un poco más. Necesitamos calificar la amplitud del impulso apical y la duración de ese impulso. Para eso yo tengo que acostumbrarme, cuando examine a mi paciente, tengo que acostumbrarme a palpar el ápex siempre, siempre, siempre. Y si no lo encuentro, tengo que pasar algunos minutos tratando de encontrarlo. Nunca voy a sentirme más agradecido de haber tomado esa molestia, porque cuando lo necesite, realmente, solo con eso puedo hacer un diagnóstico, como lo veremos tal vez en algunos casos. Solo con eso. Y más importante que si está desplazado o no, es la amplitud y la duración. Muy bien, aquí está aparentemente normal, el primer ruido y el segundo ruido están normales, hay desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, no hay galope auricular, no hay galope ventricular, no hay soplos. ¿Qué significa desdoblamiento fisiológico? ¿Qué significa desdoblamiento fisiológico? ¿Lo han oído? Sí lo han oído. ¿Han recibido una explicación? Sí, la próxima clase voy a tener necesito un pizarrón también aquí, ¿eh? Y tiza. El ventrículo izquierdo es un ventrículo muy fuerte. Muy fuerte. Y su tracto de entrada y su tracto de salida son continuos y contiguos. Mitral, aorta, entra y sale. La pared posterior de la aorta es la misma pared anterior de la aurícula izquierda y la pared posterior de la aorta se continúa con la valva anterior mitral. Entonces, esto divide el tracto de entrada al tracto de salida. Ventrículo fuerte, entra sangre, sale sangre muy rápido. La eyección es corta, porque es ventrículo fuerte y el camino es corto. Ventrículo derecho es un ventrículo débil, rodea al ventrículo izquierdo, lo rodea y es débil. Tracto de entrada y tracto de salida no son continuos ni contiguos, están separados. Parece una cantina de agua de hervir agua. Válvula tricúspide, válvula pulmonar, separados por el infundíbulo. Parece una cantina. Ventrículo débil, camino largo, la eyección es más larga. Por lo tanto, el A2 es más temprano que el P2. Sobre todo cuando aumento la circulación de retorno al ventrículo derecho, es decir, cuando inspiro, P2 se abre. Expiro, disminuye circulación de retorno, P2 se cierra. Esto es un desdoblamiento fisiológico. Y debo aprender a ocultarlo sobre todo en los niños, en personas jóvenes, donde es muy claro, para siempre acostumbrarme a determinar si el desdoblamiento es fisiológico o no, porque un desdoblamiento anormal también me puede hacer diagnóstico de una patología o negar una patología. Muy bien, esta persona lo tiene todo normal. Ahora, le hacemos un eco y después vamos a revisar 5 preguntas.
pero quiero moverlo y se me cambia. No, Quiero que se mueva. No, no, ¿qué preguntas? Quiero ver que se mueva. Eso. ¿Cómo lo muevo? No puedo más que eso. sí. Pero no era así. Pues. Así era. No, le doy el late largo. Así no va a poder ser. Necesito que lata. Es parte del diagnóstico. Bueno, manténgase con su dedito ahí, dele y dele y dele. Algo tengo que corregir para que el movimiento sea continuo, voy a tener que hacerlo. ¿Qué determinan ustedes allí? ¿Qué pueden ver? ¿Alguien puede escribirme lo que está viendo? ¿Mm? ¿Se puede ver o no? ¿Me escriben lo que hay? Muy bien. Esa válvula que ves y se abre, como si aplaudiese, es la mitral. Estoy viendo al corazón longitudinalmente. Es decir, como si ustedes estuvieran viendo mi corazón en la posición en la que yo estoy, para ustedes, o para ustedes, o para ustedes, longitudinalmente. Lo que se ve más hacia, lo que está muy arriba es el transductor que la técnica ha puesto para ver el corazón. El traductor, donde emite la onda de ultrasonido y la recibe de vuelta, recibe el eco. Eso es el traductor, por lo tanto arriba tengo la pared torácica. Después de la pared torácica hay un vacío sin ecos que corresponde al tracto de salida del ventrículo derecho. Luego veo una pared que está ligeramente sinusoidal, ese es el septum, bien arriba. Y ese septum interventricular, entre el ventrículo derecho que está arriba y el ventrículo izquierdo abajo, se continúa con la pared anterior de la aorta. Se continúa. Si yo tuviese, por ejemplo, una comunicación interventricular, allí voy a ver una solución de continuidad entre el septum y la pared anterior de la aorta. Hacia atrás, por lo tanto, tengo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ese tracto de salida del ventrículo izquierdo es ventrículo izquierdo mismo, luego la válvula aórtica, que si tuviéramos un poquito más de oscuridad, veríamos la válvula abrirse y cerrarse en la aorta. Atrás, la válvula posterior, la pared posterior de la aorta, que es la misma pared anterior de la aurícula izquierda. Y esa pared posterior de la aorta se continúa con la válvula anterior mitral. Necesitan un puntero también para señalar. ¿No tiene nadie un puntero? Se continúa con la válvula anterior mitral. La válvula anterior mitral, a su vez, está anclada por las cuerdas tendinosas en un músculo papilar. Luego la válvula posterior mitral. La válvula anterior mitral es mucho más larga, la válvula posterior mitral es más corta, pero la válvula posterior es más ancha y envuelve a la válvula anterior, pero es más corta. Válvula posterior mitral, y la válvula posterior mitral se continúa con la pared posterior de la aurícula izquierda y detrás está la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces estoy viendo aurícula izquierda, válvula mitral, tracto de entrada del ventrículo izquierdo,
tracto de salida del ventrículo izquierdo, septum interventricular, pared posterior y anterior de la aorta, tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tengo entonces un septum interventricular que se continúa anatómicamente con la pared anterior de la aorta y una valva anterior mitral que se continúa anatómicamente con la pared posterior de la aorta. Tengo que mirar siempre esas continuidades en estas estructuras. Además de la anatomía, puedo ver la función. Veo que las valvas se abren anatómicamente, se abren en diástole y se cierran en sístole. Para poder tener esa referencia, tengo un electrocardiograma abajo para saber en qué momento está ocurriendo cada fenómeno mecánico. Y entonces se abre la válvula mitral en diástole. Cuando la válvula mitral está abierta, la válvula aórtica tiene que estar cerrada. Si tuviera una estenosis mitral, si tuviera una estenosis aórtica, las vería. Si necesito ver los flujos, tengo que añadir Doppler. Pero aquí puedo ver también la función. Si yo tuviera un septum que no se mueve, ¿qué pensaría que hay? Ven ustedes que el septum se mueve en sístole hacia atrás, en diástole hacia adelante. Observen bien, la pared posterior en sentido contrario se mueve hacia adelante en sístole, hacia atrás en diástole. Puedo referirme al electrocardiograma o a la válvula mitral. Cuando la válvula mitral entra en diástole, se abrió y se mueve hacia el septum. Justo en ese momento, el septum también se mueve hacia adelante. Cuando se contrae el corazón, se cierra la mitral, el septum se cierra. Los veo moverse claramente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no se movería? Bueno, puede ser otro diagnóstico. Estar clasificado, sí, puede estar lleno de calcio, pero eso ya será una consecuencia de cualquier cosa que pueda existir. Si no se mueve, y calcificación la veo también, ¿no? Pues ecos muy fuertes. Si no se mueve, infarto. Hay infarto. Infarto. ¿Qué arteria? Descendente anterior. Muy bien. Y si es bien alto en el septum, ya tengo diagnóstico. No necesito angiografía para hacer ese diagnóstico. Diría que es descendente anterior antes de la primera septal. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa puede ser si no es descendente anterior? Bueno, la descendente anterior es rama de la izquierda. Si no es la descendente anterior, es la circunfleja, sería la pared lateral. Septum respetado. La alternativa sería tronco de la coronaria izquierda, la anterior ascendente y también circunfleja, en cuyo caso tendría que tener asinergia en la pared, todavía no me lo cambia, la pared en el septum y en la pared lateral del ventrículo izquierdo, ¿verdad? La pared lateral la estoy viendo aquí. No, no la estoy viendo. Está viendo septum y pared posterior. No está viendo pared lateral. Entonces, todavía, si allí no se estuviera moviendo, caray, descendiente anterior, pues tronco, voy a buscar otra cosa. Pasemos al siguiente. Muy bien. Decía que yo estaba mirando ese corazón longitudinalmente. He seguido un eje que va desde el hombro derecho hasta el ápex. Y eso es lo que estoy viendo, el corazón visto lateralmente. Ahora el traductor lo voy a rotar exactamente 90 grados.
y voy a hacer ahora un corte transversal de corazón. Lo voy a ver desde arriba. Y allí estoy, me parece que, ¿a qué nivel? Tengo que saber a qué nivel. Estoy un poco por encima de músculos papilares, allí donde va a empezar la válvula mitral. Por allí está. Hacia el lado izquierdo de la pantalla está el septum interventricular, hacia atrás la pared posterior, hacia el lado derecho de la pantalla, arriba, pared anterior, y hacia el lado derecho totalmente la pared lateral. Es decir, aquí podría haber la pared lateral si fuera un tronco anterior. ¿Verdad? Pero ¿qué otra cosa pudiera haber en la otra imagen y en esta? La otra cosa que yo pudiera ver es esa hipertrofia. Calculen aproximadamente, esta no es la mejor imagen para medir, hay otras de las que ya vamos a hablar, pero sí me da una idea. Ustedes ven los puntos de referencia al costado, entre esos puntos es más o menos 1 centímetro. Y entonces pueden ustedes calcular cuánto mide ese septum, cuánto mide la pared posterior. Y de acuerdo a eso determinar pues, si existe o no existe una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora es cuando toma validez todo mi aprendizaje de anatomía, cuánto mide un septum, cuánto es el espesor, cuánto mide la pared posterior, porque ahora es donde voy a poder hacer diagnósticos válidos. Muy bien. ¿Qué me falta ver de corazón? Aquí también. A ver, realmente estás viendo pared anterior allí solo que a un solo nivel, ¿verdad? Estamos haciendo el corte transversal y estás viendo pared anterior. Para poder ver todo tendría que hacer varios cortes, para no ver solamente ese nivel. Pero efectivamente falta para ver eso. Pero hay una cosa bien importante, por lo menos ya estamos viendo algo de pared anterior, pero algo que no hemos visto para nada. ¿Qué es? Punta de corazón. Punta de corazón, apex. Para eso voy a poner un introductor a la punta de corazón, lo pongo sobre el lado izquierdo y voy a mirar hacia arriba. Y por lo tanto ahora voy a ver, mirando hacia arriba, voy a ver ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las dos aurículas, es decir, voy a ver 4 cámaras. Siguiente. Obviamente el corazón está patas arriba porque el transductor está arriba. Veo punta de corazón, veo su contracción, estoy viendo el septum interventricular íntegro, pared lateral de ventrículo izquierdo. Aquí sí veo pared lateral también, completa. En cambio no estoy viendo pared posterior, ni estoy viendo pared anterior. ¿Verdad? Veo mitral, veo aurícula izquierda, veo ventrículo derecho y veo tricúspide. Puedo hacer un ligero movimiento y ver 5 cámaras en vez de 4. Lo inclino un poquito para arriba y voy a ver un poco hacia adelante, allí donde es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, entre la válvula anterior mitral y el septum. Si lo muevo hacia adelante, me va a aparecer la aorta. 5 cámaras. 5 cámaras. Puedo hacer uno, que no lo tengo ahora en esta demostración. Estoy en la punta de corazón, ¿verdad? Y tengo las 4 cámaras. Puedo, de la forma en que estoy ubicado, rotar el traductor 90 grados y voy a ver 2 cámaras. Es decir, voy a ver el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, solo que ahora de ventrículo izquierdo estaré viendo pared anterior y pared posterior, no la otra. En el caso de diagnóstico de enfermedad coronaria, el corazón uno lo acostumbra a dividir en 16 segmentos. Ha añadido alguien el segmento 17, que es la punta, y se califica cada segmento.
Cada segmento le da a usted, si es normal, le pone 1 a cada segmento. Si hay hipoquinesia, le pone 2. Si está normal, si hay ligera hipoquinesia, le pone 2. Si hay hipoquinesia más marcada, le pone 3. Si hay aquinesia, es decir, no se mueve, 4. Y si el movimiento es aneurismático, le pone 5. Aneurismático significa que se mueve paradójico, se mueve para el otro lado. En sístole, en vez de contraerse, puede moverse poco, puede moverse nada o puede moverse paradójico. Si es paradójico, lo llamo aneurismático. Y entonces lo califico del 1 al 5. Obviamente lo normal es 1, porque yo voy a sumar todas las calificaciones de los 17 y lo divido para 17. Lo normal será 1. Y mientras más alto será el puntaje, más anormal será la función de corazón. Y de acuerdo a esos segmentos yo puedo decir cuál es la coronaria que está comprometida. Muy bien. Eso es lo que hemos revisado y la forma en que vamos a trabajar nosotros en este módulo es la siguiente. Vamos a revisar 5 preguntas. De lo que han visto, ¿cuál elegirían? Recuerden la historia del paciente, ¿no? Hipertenso, 10 años, toma hidroclorotiazida. La gran ventaja de la forma en que he preparado el módulo es que después de que ustedes contesten y acierten o se quemen, después de eso viene la respuesta correcta con la explicación de cada uno. Eso no lo tenemos ahora. Y allí es donde yo los voy a hacer leer. Una de las cosas que les voy a hacer leer a ustedes cuando vengan las explicaciones, ¿no? Eso no lo tengo ahora porque esta es solo una demostración. Bueno, este es normal. Este eco es normal. Recuérdenlo siempre. Vamos al siguiente. Son 5 preguntas. No estamos viendo arriba. Lo que está en azul, ¿usted lo lee? Yo no lo leo. ¿Allá se ve? Allá no se ve. Usted quiere saber claramente la función del corazón, de acuerdo a lo que vieron. Y entonces pide que le mejoren la imagen. Entonces el ecocardiografista le contesta que hay dificultades técnicas y no la puede mejorar más. Y usted quisiera tener buena fracción de eyección, es decir, una mejor definición para eso. Pero el sonografista le contesta eso. Entonces, hay varias cosas que usted puede hacer para mejorar esa imagen. De lo que está ahí, todo eso se puede hacer para mejorar la imagen. ¿Cuál de esas es la menos importante?
Sigue. Todos lo están entendiendo, ¿verdad? Todas las preguntas se entienden claramente. Hay una que tiene mucho menos importancia técnica. Tal vez ustedes todavía no tienen por qué saberla, pero es bueno que intenten. Es la cuarta. T. Tiene menos importancia. Aumentar la profundidad y se va a ir al esófago. ¿Verdad? Si usted mete el corazón, está viendo todo corazón, ¿para qué más profundidad? Y hacerle zooming, hacer acercamientos. ¿De acercamientos para qué? No es para aumentar un pedacito, ¿no? Esa es realmente la menos importante. Pero en cambio sí es importante que yo vaya fijándome en las otras cuatro que son tan importantes para que yo, que solo soy un cardiólogo clínico, no hago ecografía, pero pueda ir al laboratorio y decirle al médico o a la técnica, oye, mejorame esto, ponga en mejor posición, ¿no? O cualquiera de esas maniobras que pueden utilizarse. En realidad usted ha asumido que el médico que está haciendo la ecografía le ha hecho las grabaciones en expiración, no necesariamente expiración sostenida, pero el médico sí se está fijando el momento en que el paciente expira, para durante la expiración hacer la grabación que es la que le va a mandar a usted. Y si hay dificultades puede decir que sostenga la expiración, pero normalmente por lo menos grabar en expiración. Bien, siguiente pregunta. Arriba, ¿no? De una de estas imágenes que vieron, puedo obtener un modo M. Inmediatamente vamos a ver qué es el modo M, justamente. Modo M es una sola línea. Lo que ustedes han visto, imagínense que yo estoy haciendo un eco de todo este sector de círculo, todos ustedes. Para hacer eso he hecho muchas líneas de este sector de 90 grados. Modo M es con una sola línea. Solo estoy viendo esto, eso, y esta línea, lo de acá no lo veo. Puedo verlo si hago yo un barrido, pero simultáneamente estoy viendo solo una línea. La resolución temporal para el tiempo, el modo M es inmejorable, siempre tengo que ser modo M. Entonces pongo el modo M aquí y voy a ver cómo este septum y esa pared posterior se me mueven y aquí las puedo medir. Porque en la coordenada X está el tiempo. Entonces los veo moverse así, pero a la pantalla le doy barrido. Puedo ver cómo se mueve. Lo que en esta pregunta hace el americano es que el modo M, ¿qué de eso es lo que menos yo debería hacer? Lo cual quiere decir, miren, el modo M le sirve para todo eso, menos para tal cosa. De éxito. Muy bien. Muy bien.
usted decide que para este paciente es importante que usted mida las dimensiones de la aurícula izquierda. ¿Cuál es el mejor método para medir la aurícula izquierda? Lo importante aquí, ¿verdad? Que desgraciadamente ahora no los estoy mostrando, lo importante de esta revisión es no simplemente que acierte, sino que una vez que contestemos, nos van a dar la explicación de cada pregunta. Y entonces, en este caso, la pregunta correcta es la 1, método de discos. Pero en la explicación vamos a aprender por qué las dimensiones desde la visión apical no es suficiente, por qué la dimensión anteroposterior no es suficiente, porque la dimensión anteroposterior, esa que vimos detrás de la aorta, en la pared posterior de la aurícula izquierda, esa es una dimensión menor, la aurícula izquierda de una forma alargada lateralmente. Muy bien. Vamos. Muy bien. Este es el único caso crítico. Ahí vamos ya. Por usted ya lo trató al paciente, le dio medicación y regresa en 6 meses. ¿Cuál de estas no es una indicación para repetir su eco? ¿Cuál es? Sí. No necesita estar chequeando la indicación. No necesita estar chequeando si ya... ¿Qué va a ver? Si ya se redujo la hipertrofia. Realmente no necesita hacer eso. Para eso lo manejan clínicamente. Repite al año. Muy bien, vamos. Se ve. Modo M. El modo, la modalidad fundamental de la ecografía es el modo M. De ninguna manera la menos importante. En cada examen ecocardiográfico tiene que haber un modo M. Y probablemente más, dependiendo de en qué sitio necesite su modo M. El modo M se construye como una sola línea. Se llama también modo M de movimiento, porque su valor es básicamente temporal, que es unidimensional, una sola dimensión. Está midiendo, como vemos allí, usted lo guía, siempre sabe dónde está. Cuando solo teníamos modo M y no había bidimensional, tenemos que más o menos calcular dónde estamos. Ahora realmente usted tiene una esquina donde está su bidimensional y ve dónde ha ubicado la línea del modo M. De manera que usted reconoce dónde está y lo puede mover de acuerdo a eso. En primer lugar, el septum interventricular, y veo sus dos láminas, la lámina ventricular derecha y la ventricular izquierda. Puedo medir, aquí sí mido cuánto
cuánto es el espesor del septum, veo su movimiento, puedo medir la velocidad del movimiento. Porque si se está moviendo en sístole, yo le trazo una línea y abajo tengo el tiempo, entonces puedo mirar cuánto se mueve en un segundo y cuál es la velocidad del septum. Luego veo la valva anterior mitral. La valva anterior mitral se va a mover siempre, si allá es adelante, la valva anterior en sístole se cierra y permanece cerrada durante todo el sístole. Luego viene la fase fisiológica de llenado rápido y se abre. Luego viene un llenado lento, la contracción auricular, y luego viene otra vez la sístole y vuelve a cerrarse. De manera que lo que tengo es ese movimiento. Tengo la valva, veo aquí solo la valva anterior, la valva anterior cerrada, moviéndose hacia atrás, la valva anterior moviéndose hacia adelante, luego nuevamente hacia atrás para quedar en la fase neutra, intermedia, el llenado lento, luego vuelve a abrirse con la contracción de la aurícula. Esto tiene puntos. El punto es, la contracción auricular, cuando se abre hacia adelante con la contracción auricular, la segunda punta de esa M aparente que se produce en diástole, esa M es característico de la fisiología del movimiento diastólico. Mirado desde cualquier manera, con eco o con otras formas, siempre tiene ese modo M. La contracción de la aurícula, que produce ese movimiento hacia adelante de la valva anterior mitral, se llama el punto A, que coincide, como si tú haces el apex cardiograma y ves un movimiento A antes de la contracción del ventrículo. Igualmente, las venas tienen una onda A que coincide con este punto A. Luego se va a cerrar, y cuando ya está la valva lo más atrás, que pueda moverse hacia atrás, es el punto C. Intermedio entre A y C hay un punto donde la tricúspide produce una interferencia, se llama un punto B, importante en algunas patologías. Se olvide pedirme un pizarrón próxima clase, ¿no? La mitral está cerrada entre C y D. En D comienza el llenado rápido y vuelve a abrirse hacia atrás la válvula mitral, hacia adelante la válvula mitral, y este es el punto E. Luego el llenado intermedio y empieza el A. Los intentos que usted tiene para que le contesten si hay una disfunción diastólica es la relación entre el E y el A. Normalmente el E es más alto que el A. En una disfunción diastólica, más alto será el A. Pero medido simplemente por movimiento mitral no será suficiente. Tiene que medirlo de otras maneras, porque el organismo es tan sabio que corrige artificialmente eso. Y entonces tiene que medirlo de otras maneras que ya estudiaremos. Pero esto no es suficiente. Entonces necesitamos mirar el sector de círculo. Y el sector de círculo lo podía hacer, tenía esta línea. Bueno, el sector de círculo es, me hago otra igualita, y otra igualita, y otra igualita, y otra igualita. Y entonces estoy abriendo un sector de círculo con varias líneas. Y efectivamente lo puedo hacer así. De esa manera obtengo un sector del círculo y me acerco a la imagen bidimensional. Siguiente. Quisiera que alguien me lea eso, en inglés, ¿no? En voz alta. Vamos, voluntarios. Vamos, alguien me lee. In the past, such sector scanning was performed by steering the ultrasound beam by automatically moving a single arch. 13 to 19
Muy bien. Más o menos claro. No puede estar totalmente claro, pero sí está claro, por lo menos gramaticalmente, ¿verdad? Lo que dice es que tradicionalmente cómo se ha movido, cómo se ha conseguido el sector, moviendo un solo cristal. ¿Cómo se produce el ultrasonido? El ultrasonido se produce con un cristal de cuarzo, una cerámica. Ese cristal recibe un impulso eléctrico que le cambia forma. Al cambiar forma se producen ondas ultrasónicas. Esta onda ultrasónica es enviada y se recibe el eco, pero es un cristal. Ese cristal es pequeño, de esas dimensiones que ha leído la compañera, de 13 a 19 milímetros en diámetro. ¿Cómo se conseguía el sector? Tomando ese mismo cristal y steering, manejándolo para los distintos lados. No obstante, ahora tenemos un eco de fase arreglada, donde usamos cristales de la misma dimensión, pero más cristales, de 32 a 128. Muchos cristales. Y esos cristales en fase arreglada se disparan simultáneamente. ¿Por qué se llaman fase arreglada? Porque se arregla técnicamente para que se vayan disparando secuencialmente, entendiéndose siempre el uno al otro. Es decir, se disparó este, se disparó el otro, pero el que se disparó nuevamente no se olvidó del que ya se disparó antes. Se mantiene siempre en una fase arreglada con ellos. Bien, vamos. ¿Otra persona? Sí. Muy bien. Dos características que hay que recordar de esto. Envío las ondas ultrasónicas y las ondas que voy a recibir se han multiplicado por billones. Son tantas que necesito comprimirlas, ¿verdad? Porque se han multiplicado muchísimo. Eso, en primer lugar, es lo que tengo que recordar. Y la segunda cosa que tengo que recordar es que mientras más profunda está el envío, se van a atenuar conforme vayan regresando. Por lo tanto, necesito tener algo que me las amplifique cuando vayan acercándose. Eso se llama Time Gain Compensation. Nombrecito que tienen que recordarlo porque está en todas las máquinas. Ya saben lo que significa el Time Gain Compensation. Va a estar en las máquinas. Y entonces usted ve que no está teniendo buena resolución. Una de las primeras cosas es aumenta el Time Gain Compensation. Tiene que tener cuidado porque si lo aumenta mucho, se le roba la mayor parte de ecos aquí adelante y le queda sin ver bien hacia atrás, porque se lo está robando todo adelante. Entonces es una compensación de la ganancia. Siguiente. Importante. Muy bien. ¿Otro? Por favor. Parallel processing high frame imaging. Traditionally, 2D echocardiograms have been built up as single scan line at a time, and this has fundamentally limited the frame rate obtainable in echocardiography. For an imaging depth of these centimeters and a sector made up of n scan lines, the maximum frame rate is given by 77,000 Andy, scan lines per sector. This yields only 38.5 frames per second. Muy bien. Significa que hay dos factores que tienen que tomar en cuenta. El número de líneas y la distancia. ¿Verdad? Cuando yo voy a construir el sector, ¿qué estoy construyendo? Estoy construyendo un cuadro. De lo que era una línea, ahora me hago un cuadro.
con face array, como dijimos la vez antes, es un face array, ahora fase arreglada, pero es un cuadro. La nitidez de ese cuadro va a depender fundamentalmente de dos cosas, del número de líneas y de la distancia. Estoy hasta la pared de allá, estoy hasta la puerta. ¿Sí? Obviamente inversamente proporcional a eso. Mientras más líneas, yo voy a necesitar siempre más líneas para ver eso. Y simplemente tengo una fórmula. La palabra 77.000. 77.000 dividido por el número de líneas y para la distancia es lo que me va a dar el número de cuadros que yo tengo. Por ejemplo, si yo tuviera una distancia de 20 centímetros, estoy programando a 20 centímetros, y pongo 100 líneas por sector, voy a tener 38.5 cuadros por segundo. Quiere decir que cuando yo esté en la máquina y quiero aumentar el número de cuadros, puedo aumentar a más cuadros, menos cuadros, pero ya sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Significa que mientras más distancia, más profundo me quiero ir, menos cuadros voy a poder tener, ¿verdad? Porque son inversamente relacionados, ¿verdad? No tengo que aprenderme los números, solo el concepto de aquello. Siguiente. Muy bien. Muy bien. Significa que estoy incorporando un nuevo concepto, el concepto del proceso paralelo, ¿verdad? Veamos un poco qué es eso. Cuando yo envío una línea de ultrasonido, esa misma línea la estoy recibiendo, concentrada, no porque se me digo por millones, pero la concentro. Si yo envío varias líneas, cada una de esas líneas las voy a recibir también, pero las voy a recibir de una manera independiente. Y probablemente cada una sea nítida. Pero si tengo aquí una línea acá y otra línea aquí, probablemente me pierda a estos compañeros. Y la idea será cómo hago para yo obtener ganancia, tener una línea aquí y otra línea acá y ver aquí en medio también. Siguiente. Lo que está pasando ahora es que los compañeros que estaban en la mitad son ese puntito negro. Me los pierdo. Y entonces puedo obtener lo que me dice cada línea, pero lo que está entre ellas no puede ser localizado. A menos, ¿por qué razón? No puede ser localizado porque envío una línea y la línea que regresa tiene que ser desmodulada o es desmodulada antes de que empiece la otra. Cuando empieza la otra ya está desmodulada, por lo tanto hay amnesia entre ellas. Lo que yo tengo que hacer es procesar un paralelismo para que no termine de desmodularse antes de que comience la otra. Siguiente. Y entonces, cuando tengo eso, tengo un paralelismo que me da una buena resolución lateral. La resolución lateral es lo que puedo tener entre líneas. Entre esta línea y esta línea. Voy a ver esta de aquí también. Eso me da el proceso de paralelismo. Y eso se llama resolución lateral. ¿Verdad? Que hasta ahora hemos visto, fíjense, resolución temporal en tiempo, la resolución lateral. Siguiente.
Esta es una de las cosas más espectaculares que ha ocurrido este siglo. Se llaman las armónicas. Estoy tratando de... ¿Cuánto tiempo tiene la ecografía? 3 décadas. 3 décadas. Primer atlas de ecografía apareció en el 83. 3 décadas. Pero trato de ir muy rápido acerca de lo que fue el siglo pasado y concentrarnos. La mayor parte de las cosas que le estamos dando ahora es lo de este siglo. Estas son las cosas más importantes, armónicas. No se necesita ser un físico para entenderlo, que esforzarse un poquito y yo se lo trataré de explicar de manera más sencilla. Es posible, con un proceso de magnificar segundas armónicas, que el eco que retorne tenga más frecuencia y más poder que el eco que se fue. Tengo 2 tipos de armónicas. Una armónica que se produce por un burbuja de contraste que yo inyecte. Y la burbuja de contraste puede ser simplemente agua. Si yo tomo agua, lo hago burbuja, lo inyecto a la vena, tengo una opacificación mejor que cualquier medio de contraste en el ventrículo derecho. Lo veo opacificar totalmente, como si fuera medio de contraste. No el ventrículo izquierdo, ¿por qué? ¿Por? Los pulmones. Vi muy bien. ¿Y qué pasa en pulmones? Ahí son burbujas. Bien, son burbujas. Son burbujas de aire, supongo. Son burbujas, sí. Bueno, entonces en el pulmón se elimina todo eso. Y ya lo que llega al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda, ya es, digamos, sangre. Va a pasar por capilares pulmonares, ¿verdad? Y la microburbuja llegó hasta el capilar pulmonar, pero allí no llegó. No es la razón por qué está respirando. Puede ensayar muchas cosas. Yo me acuerdo que en los 80 enseñaba hasta hacerlo fumar y que golpee para ver si conseguía algún efecto. ¿Por qué no pasa? Porque la microburbuja es más grande que el capilar. Y la microburbuja de agua no es elástica, no es un coloide. Si fuese un coloide pasaría, pero el agua no pasa. Bueno, esa microburbuja yo lo inyecto y ustedes pueden ver una opacificación mejor que cualquier medio de contraste. Ha multiplicado las frecuencias y el poder con el que regresa. Esa es una armónica. Una segunda armónica regresó con más fuerza de la que se fue. Y la otra armónica es aquella que se produce en el mismo tejido. Tengo un proceso mediante el cual hago que la frecuencia con la que está retornando el eco tenga mucho más poder y sea mayor. Hay un ejemplo acústico importante que se los voy a mostrar. Dame el siguiente. ¿Alguien lee esto que es más o menos lo que yo acabo de explicar? ¿Otra persona? ¿Otro estudiante? ¿Quién se arriesga? Repetimos las mismas personas. The term harmonics is used to describe 2 forms of image enhancement currently used in diagnostic ultrasound: native tissue harmonic imaging and contrast harmonics. Contrast harmonics occur when tiny bubbles are insonified at a lower frequency than their natural frequency of vibration. These vibrating bubbles then radiate back significant amounts of energy at the second harmonic. Placing a high-pass filter on the ultrasonic receiver will eliminate the signal at the fundamental frequency, and the second harmonic image will show the echo contrast with
Muy bien. Añadido a lo que habíamos explicado es que estamos recibiendo esa segunda armónica y le hemos puesto un filtro que nos elimine las frecuencias fundamentales con las que se fueron. O sea, vamos a ver solo la segunda armónica. Ya no vemos la primera. Dale, siguiente. Pucha, no se ve ni la armónica. La primera es normal. La segunda ha puesto usted el programa de segunda armónica cuando ha inyectado el medio de contraste. Entonces el medio de contraste le pone de relieve el contraste y la división entre la masa de contraste y el endocardio. Se puede analizar el endocardio mejor. Es eso. Siguiente. Este es un ejemplo acústico muy importante. La ola que se forma afuera, mar afuera, se forma muy lentamente, pero tiene mayor velocidad, mayor cambio de frecuencia, la tiene en el fondo. Y conforme vas llegando a la superficie, la frecuencia aumenta, se hace más veloz. De modo que esta ola que empieza mar afuera, arriba va a tener mayor velocidad, de manera que en un momento dado la supera totalmente y es cuando revienta la ola. Esto de arriba, esa es la segunda armónica, ni más ni menos que eso. En la periferia usted puede encontrar que la velocidad es mayor y la puede detectar. Si usted quitara las frecuencias del fondo y se quedara solo con las de arriba, tiene la segunda armónica nítida. Eso es en realidad la segunda armónica y ese es uno de los mejores ejemplos que les puedo dar. Siguiente. De esto solo quiero que recuerden lo siguiente, que la producción de la armónica está en relación directa a la distancia. Contrario a todo lo que vimos antes, la armónica es mejor mientras más distante es. En relación directa a la distancia, esa era la letrita D. La producción de la armónica es mejor a mayor distancia. Y obviamente está en relación directa también a la frecuencia fundamental del sonido que emitió. Siempre es el cuadrado de eso le aumenta la frecuencia. Eso es básicamente, no tienen que regular esa fórmula, solo esa relación que existe. Vamos al siguiente. Estos son dos aspectos importantes de estas dos cuestiones que señalaba. La primera es que la fuerza de la señal va aumentando su armónica conforme aumenta la distancia y luego decrece. Pero a cierta distancia es más fuerte que al comienzo. Y en segundo lugar, que con la distancia aumenta también el poder. Es cuadrática de la armónica. Veamos un ejemplo, creo que con eso terminó hoy. Ese es el ejemplo, es el mismo corte, el eco fundamental y el eco con armónicas. Miren la diferencia. Como puedes ver mejor el endocardio, ¿no? Con armónica. Con armónica. La armónica supone que usó la armónica y puso un filtro que le corta las que emite. Recoge las que el tejido está regresando. Y de lejos. ¿No? Y de lejos. Tiene que saber cuándo la aplica, pero usualmente es tremendamente útil. Siguientes. También, uso de armónica, ¿no? Mejora la resolución endocárdica. Siguiente. Doppler. Ahí nos quedamos.